continuación, invitamos a la periodista señora Natalia Ubal, que actuará como moderadora en el panel que tiene como título Las transformaciones socioculturales y los desafíos para los ciudadanos. El Uruguay en acción para adaptarse a un mundo en profundo y veloz cambio. Participarán en el panel el señor Gonzalo Frasca, el señor Rodrigo Arim, el señor Renato Operti y la señora Ana Inés Balsa. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia y por acompañarnos en esta jornada que ya está llegando a su recta final. Esta mesa, como se mencionó recién, tiene como objeto de análisis, de discusión, las transformaciones socioculturales y los desafíos de los ciudadanos. Y la idea es partir un poco de los diagnósticos que escuchamos durante toda la jornada referentes a los cambios tecnológicos, al contexto social y económico, pero en este caso centrarnos en la cuestión de los derechos humanos y específicamente del derecho a la educación y sus vínculos con el mundo del trabajo. Además vamos a abordar también la perspectiva del bienestar y la primera infancia. Y para eso tenemos 4 destacados panelistas que provienen de disciplinas diversas y de áreas diversas y que seguramente enriquezcan mucho esta discusión, a quienes voy a ir presentando a medida que vaya dando la palabra. En primera instancia voy a darle la palabra a Gonzalo Frasca. Gonzalo Frasca es diseñador, es doctor en videojuegos, es directivo del estudio pedagógico Dragon Box y es co-creador del proyecto del sistema de aprendizaje de matemáticas Dragon Box School, que además fue premiado en 2019 en Finlandia y es utilizado en escuelas de Noruega, de Finlandia y de Francia. Así que bueno, Gonzalo, adelante. Voy a hacerte una pregunta primero, porque estaba mencionando que uno de los ejes de análisis de esta mesa son los vínculos entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. Y quería consultarte, bueno, cómo son vínculos que se han problematizado mucho y discutido mucho en los últimos años. ¿Cuál considerás que podría ser un círculo virtuoso, un puente adecuado entre estos dos mundos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Y bueno, hablemos de educación y hablemos de trabajo y hablemos del futuro. Estamos acá para hablar del futuro, así que empiezo. Por 1856, en España, nace una niña, Martina Monaco Greña, que vivirá toda su vida como analfabeta. Nunca aprendió a leer y escribir. Tuvo 16 hijos. Emigró a Uruguay, se casó con un italiano aquí. Y el último hijo que tuvo, el 16º, fue mi abuelo, Eugenio Frasca, que nació en el año 1900. Él sí aprendió a leer y escribir. Fue a la escuela pública hasta quinto de escuela. Después se tuvo que ir a trabajar, pero logró tener conocimientos básicos para poder trabajar durante toda su vida. Él después tuvo un hijo, bueno, tuvo 2, uno de ellos es mi padre, que quizá lo conozcan como actor, vayan a ver la teoría de los vidrios rotos, capaz que lo conocen por un aviso donde dice feíto a la criatura, está hablando de mí, sí, yo soy la criatura. Y él aprendió a leer y escribir, fue a la escuela, fue al liceo, no terminó el liceo, pero además de actor, trabajó toda su vida prediciendo el futuro. Trabajó toda su vida prediciendo el futuro para el Estado uruguayo. El trabajo de mi padre, durante décadas, salía de madrugada a veces a la terminal de ómnibus con una carpetita. Generalmente iba acompañado por un estudiante avanzado de ingeniería o un egresado reciente y anduvo por todo el Uruguay. Yo desafío a algún político que conozca más el Uruguay que mi padre. Estuvo realmente por todos lados. Y su trabajo era predecir la cantidad de líneas de teléfono fijo que iba a haber, que se iba a necesitar en 15 años en cada lugar del país. Y así anduvo. Y un día llegan a un paraje donde había 5 ranchos. Entonces mi padre saca la carpeta y dice, en 15 años, ¿cuántas líneas telefónicas se van a necesitar aquí? Y pone 100. El ingeniero que estaba al lado se le mata de la risa, estás completamente loco, estos ranchos están a medio caer. Es más, en 1 año o 2 máximo esta gente se va a ir para el pueblo y después para Montevideo. No va a quedar nada en 2 años, mucho menos en 15. La respuesta de mi padre fue que él sabía que tenía un trabajo muy específico y que él lo que hacía
era crear infraestructura, oportunidades, y que sí que es probable que esos ranchos sean tapera hoy, pero que parte de su trabajo era apostar al desarrollo. Para apostar en su desarrollo se quedaba en su casa. Y cuando enfrentamos, y no solo Uruguay, sino a nivel global, desafíos importantes y urgentes como los sistemas educativos, obviamente el futuro es una construcción colectiva. Pero es una construcción colectiva que, más allá de ser realista, necesita también una apuesta de optimismo entre todos. Yo vengo acá a decir una cosa muy simple, ni siquiera la vengo a argumentar porque no tengo tiempo. Voy a decir una cosa muy simple, que es que la idea que tenemos, no solo en Uruguay, sino a nivel global, en la mayor parte de los lugares, sobre lo que es el mercado laboral y lo que es la educación, sigue todavía anclada décadas atrás en un mundo que dejó de existir. ¿Cuál es el concepto de un profesional del siglo XX? Un profesional del siglo XX, un arquitecto que hace casas, pero en general encuentra soluciones, más bien aplica soluciones ya existentes a problemas conocidos. Alguien necesita una casa, yo le hago una casa. En la campana de Gauss están los arquitectos espantosos que se les cae el techo de la casa y los geniales que inventan técnicas nuevas. Y en el medio hay espacio para la creatividad, hay espacio para la innovación, mucho menos de lo que los arquitectos, que son bastante chamulleros, les gustaría creer. Vengo de familia de arquitectos. Pero en general son soluciones conocidas a problemas conocidos. Hoy día, no estoy hablando del futuro. Hay un escritor de ciencia ficción que dice el futuro ya está acá, solo que está mal distribuido. El futuro ya está acá. Y si preguntan, no tienen por qué creerme a mí. Es más, este trabajo lo hizo un profesor de Harvard, que se fue de Harvard porque le quedó chico para el desafío, Tony Wagner, que lo que hizo fue entrevistar durante muchos años a los mejores empleadores de Estados Unidos y varios del planeta. Cuando digo mejores, no es en cantidad, sino en calidad de los trabajos. Y todos les dijeron más o menos lo mismo. ¿Qué necesita una persona educada hoy día y en los próximos años? Necesita encontrar soluciones nuevas a problemas conocidos y soluciones nuevas a problemas que todavía no se han planteado. ¿Por qué? Porque, esto lo hemos visto durante todo el día, avanza tanto el conocimiento, hay tantas nuevas cosas que conectar los puntos y tantos problemas nuevos, por ejemplo, hablemos de problemas ambientales, que simplemente el que hace la casa tiene que saber hacer la casa abajo del agua, con un montón de limitaciones nuevas, con un equipo de obreros que hablan otro idioma, en menos tiempo y con herramientas que están siendo inventadas en el momento que está haciendo la casa. Les voy a poner un ejemplo de verdad, volviendo a mi bisabuela. Muchas veces hoy, y no solo en Uruguay, las evaluaciones que hacemos sobre educación están en base justamente a mirar el pasado. Bueno, tal porcentaje sabe leer y escribir, entonces tan mal no estamos. Leer y escribir hoy, sí, es imprescindible, pero lo que hay que saber es comunicar y además de comunicar efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que educar? No tenemos que educar profesionales, sí, hay que educar profesionales y ya estamos fracasando estrepitosamente en darle una oportunidad a todos los niños uruguayos en eso. Pero además, tenemos que generar inventores. Y cuando digo inventores, yo le digo inventor, se puede decir innovación me suena una palabra capaz que más marketinera, para mí es más claro inventor. Un inventor o una inventora, ¿qué hace? Justamente, crea desde siempre. Esto no es, ¿qué hace un burócrata cuando dice, hay que tener innovación, agregamos un programa de innovación o una materia de innovación? No, yo estoy hablando desde el principio de la educación, aprender a tolerar la frustración, saber que un producto se hace en muchas iteraciones. Método científico, los liceos, y no solo Uruguay, del mundo, no se aprende método científico. La mayor parte de los experimentos en laboratorios, cuando los tienen, están tratando de replicar resultados que ya alguien tuvo. Está muy bien, es necesario, pero eso no es ciencia. Es verdad, en todos lados, y por suerte Uruguay ha hecho muchos avances, hay experiencias
que va para ese lado, pero lamentablemente, siendo sinceros, la mayor parte de los jóvenes que logran realmente salir en los diarios, que se ganan premios, que hacen buenos proyectos, volvemos a la campana de Gauss, están en el 10, 15%. Nosotros necesitamos educar una generación, todas las siguientes generaciones de inventores, porque nos va la vida. Pero bueno, hay una doble oportunidad aquí. O sea, no solo podemos hacer eso, pero quien logre, el país, las empresas, la unión de países que logren generar metodologías, espacios para solucionar este problema, para educar inventores desde cero, ¿no? Va a tener un recurso valiosísimo porque todo el planeta lo necesita. Va a poder exportar ese know-how a un valor, va a ser el dueño de las vacunas en la pandemia. Yo no digo que Uruguay esté en condiciones de hacerlo, digo que podríamos pensar en intentarlo. Hay un montón de cosas que van en contra. Tenemos el plan Ceval, que es muy buen base en esa dirección, pero que a la uruguaya fue puesto como un parásito al sistema. Ahora se está cambiando, pero al sistema educativo, porque no se podía cambiar el sistema educativo, entonces empezamos desde afuera. Nosotros necesitamos desde cero que todos nuestros estudiantes tengan oportunidades para enfrentar el tipo de trabajos que cada vez están más acá. Y no hablé de automatización, y no hablé de teletrabajo, y no hablé de fuga de cerebros, y no hablé de que hoy Facebook, Apple, Amazon conocen mucho más la inteligencia y capacidades de nuestros jóvenes que nuestro propio gobierno. Si mañana alguna de esas multinacionales tienen todos los datos, les mando un mail ofreciendo una oferta de trabajo, ustedes van a decir, ay, bueno, se van a quedar acá porque Uruguay está buenísimo. Uruguay tiene muy cosas buenas, pero también hay un montón de notas autocomplacientes en la prensa. Se los pueden llevar a todos. Imagínense que en 6 meses el 15% de la élite intelectual del Uruguay desaparece porque se los llevó una multinacional así ofreciendo trabajos. Entonces, tenemos una oportunidad y tenemos una obligación, creo, de repensar. Vamos a seguir discutiendo en cómo generar un buen sistema educativo, sobre todo un buen liceo del siglo XX, el cual ya es un partido que yo creo que está perdido, o tenemos la oportunidad de decir, bueno, no solo podemos inventar algo nuevo, sino que además podemos exportarlo y capaz que quedamos mejor parados que antes. Para terminar, simplemente vuelvo a repetir lo que aprendí de mi padre y sus años de predicción del futuro, que no lo dijo solo él, pero fue lo que me enseñó, que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias también por respetar el tiempo. Ahora le voy a dar la palabra al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Rodrigo Arim es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Además tiene estudios de posgrado por la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, la Universidad de Chile y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y Rodrigo, la pregunta es, dadas las transformaciones socioculturales que ha venido experimentando el mundo y Uruguay en particular, ¿cómo considerás que debería repensarse la función universitaria y la enseñanza universitaria en ese contexto? Bueno, antes que nada, quiero agradecer la posibilidad de integrar esta mesa y este Día del Futuro, este diálogo pensando ya no en la inmediatez de nuestros problemas cotidianos, sino en el futuro de nuestra sociedad como comunidad. Y te agradezco, Natalia, la pregunta en particular. Traje una breve presentación de la cual me interesa básicamente mostrarles casi que una sola transparencia. Pero para empezar a reflexionar en clave de educación superior en Uruguay, partiendo de algunos supuestos básicos que hacen a esta mesa en particular. El bienestar social y colectivo de estas sociedades contemporáneas que vivimos en este siglo XXI va a descansa y va a descansar sin duda en algunos pilares absolutamente impostergables en términos de debate de políticas públicas.
Uno es la posibilidad de acceder y disfrutar del conocimiento avanzado. Quizás la experiencia traumática del COVID muestra con claridad que el acceso al conocimiento avanzado fue, por un lado, tuvimos la capacidad de resiliencia en situaciones muy complicadas durante el 2020 y buena parte del 2021, producto de que las políticas públicas tuvieron algún punto de apoyo en este marco para sostener a la sociedad uruguaya más en general. En segundo lugar, el empleo y las trayectorias vitales no son dimensiones separables. De hecho, en buena medida, las posibilidades objetivas que van a tener nuestros jóvenes de transitar su vida como adultos va a descansar en buena medida en el acceso que tengan al conocimiento avanzado, ya en el plano de la formación como en el plano de disfrutar de ese conocimiento avanzado a través de la provisión que pueda venir de los sistemas de salud, de los sistemas de innovación, de los sistemas en general de políticas públicas. Y en tercer lugar, las políticas públicas. Cuando digo sólidas y equitativas me refiero que también, porque el conocimiento avanzado es y va a ser un elemento constitutivo básico para asegurar niveles de bienestar en el futuro, las políticas públicas tienen que asegurar también que aquellos sectores de la sociedad uruguaya que no estén en condiciones de acceder a ese conocimiento avanzado tengan y puedan desarrollar una vida digna. Y solo esto se va a poder transformar en derechos humanos y convivencia democrática en la medida que logremos conjugar estos elementos sustantivamente. Porque el conocimiento avanzado es una enorme oportunidad para las sociedades contemporáneas y el acervo del científico de la humanidad se transformó en logros muy inmediatos en estos 2 años. Logramos no una, sino varias decenas de vacunas contra el COVID en menos de un año. Y eso es un logro de conocimiento avanzado, pero también es una asimetría de poder. El acceso a la vacuna, como sabemos a escala internacional, no ha sido el mismo. Y eso es parte también de lo que tenemos que discutir en el futuro. Este es el cuadro que me interesaba plantearles como un escenario para pensar el Uruguay hoy, mañana y en 20, 30 años. Lo que figura ahí es la tasa bruta de matriculación terciaria. Utilicé la información de la UNESCO simplemente para tener una base de información unificada, desde 1971 hasta la fecha. Y les señalo en color diferencial algunos procesos que me interesa marcar para esta discusión. En 1971, hace 50 años atrás, solamente Estados Unidos tenía un sistema de educación terciaria y superior masificado. La tasa bruta de matriculación era del orden del 47%. La Unión Europea no llegaba al 20%. América Latina y el Caribe se ubicaba en promedio un 7%. Nuestra región, por supuesto, Uruguay tenía una posición relativamente privilegiada, junto con Argentina, apenas superábamos el 12%, Argentina un 15%, Colombia un 4%, México un 5%, Chile un 10%, China un 0,1%, Corea del Sur un 6,8%. 20 años más tarde, 1991, o sea, ayer, en Estados Unidos el 73%, la tasa bruta de matriculación terciaria llegaba al 73%, en la Unión Europea un 30,7%, América Latina y el Caribe había escalado a 17,3%, China seguía todavía en un 2,9%, y Corea del Sur había hecho un salto muy importante, alcanzando casi el 38%. Uruguay comenzaba a retrasarse y es parte de nuestros problemas históricos. 30%, Argentina seguía un 38%, Chile comienza a despegar luego de la apertura democrática, al 21,2%. La década de los 90 culmina con Uruguay, que sigue estando en el pelotón de arriba en los países de América Latina y el Caribe, con muchas dificultades que voy a comentar luego, pero ya debajo de Chile, y no solamente debajo de Argentina. En Brasil, donde ni siquiera había datos, comienza a haber una escalada también en la tasa bruta de matriculación terciaria, pero el mundo desarrollado ya está en el orden del 50%. Y China todavía está en 9,8%, 2001. China 2020 está en el 53,8%. Y Corea del Sur
ha universalizado la educación terciaria y superior y está casi en el 100%. De hecho, llegó y bajó, ¿sí? Renato me va a corregir, la tasa bruta de matriculación no es un indicador perfecto para estas cuestiones, pero es una aproximación para poder comparar realidades de estos países. Por lo tanto, primer mensaje claro, en términos de educación terciaria y superior, a Uruguay no le sobra un estudiante universitario y le faltan muchos. Y eso es parte de lo que tenemos que entender desde las políticas públicas y la discusión nacional. Efectivamente, hemos perdido algunos trenes en el camino, pero tenemos un atraso relativo importante. Hemos mejorado, a diferencia de lo que sucede en otros tramos. Uruguay ha crecido, en particular en los últimos 10 años, hemos pasado de 50 a 63,1% de la tasa bruta de matriculación en educación terciaria. Pero estamos muy lejos de lo que está pasando en el mundo desarrollado y lo que está pasando entre los países que le va mejor, incluyendo la región. ¿Qué debemos esperar de la educación terciaria y superior? Bueno, en primer lugar, reconocer algunos patrones particulares. Uruguay tiene una situación donde la Universidad de la República es entre el 70 y el 80% del total de la matrícula de educación terciaria y superior. Y donde el resto de los actores actúan de manera residual. Y esto no es en forma despectiva, sino tiene que ver en términos de conducta. ¿A qué me refiero con esto? En el mundo hay una cosa que está clara. Los estudiantes que egresan a educación secundaria ingresan a la educación superior. ¿Dónde ingresan? Es un tema distinto. Y esto es una discusión sobre el tema de la estratificación y la conformación de los sistemas de educación terciaria y superior. Pero ingresan. En Uruguay tenemos un arreglo tal en donde la Universidad de la República, acceso libre, asegura el ingreso a la enseñanza superior, al nivel de lo que hoy llamaríamos licenciatura, a la enseñanza vocacional, porque también la Universidad de la República tiene enseñanza vocacional y sigue siendo la oferta más grande de este plano, sigue siendo la Universidad de la República, a la enseñanza a nivel de grado y posgrado, ¿sí? Y en realidad los otros actores, no porque los actores lo hagan mal, sino porque el sistema está diseñado de tal manera, funcionan de manera residual, ¿sí? La UTEC, por ejemplo, tiene cupos en el interior, funciona en el interior del país a partir de ciertos cupos. Pero ¿cómo transitan? ¿Cómo aseguramos que todos los estudiantes en Uruguay tengan la posibilidad de hacer educación superior? Tiene que haber una estructura que tiene, donde nos falta una reflexión profunda e información sobre los tránsitos, inclusive de los estudiantes al interior del sistema público y privado. Por tanto, esto es parte de esta historia y es parte de lo que tenemos que entender como país para mirar el futuro. Yo le diría que este atraso relativo y esta falta de reflexión debería llamarnos también la atención sobre otras dimensiones que hace la educación superior. Hay otras áreas, y voy a comentar el atrevimiento, está Ana en la mesa que sabe mucho más del tema que yo, pero por ejemplo el acceso a educación superior también fragmenta la calidad en cuanto al nivel de salud, de la calidad de vida en salud de las personas. ¿Sí? Acá hay bastante literatura también para Estados Unidos en particular. Y hoy también es una puerta clara para asegurar o no el bienestar material. Hay desigualdad en los patrones de acceso al empleo, Europa, por ejemplo, o a las remuneraciones, Estados Unidos, donde en realidad la evolución de los salarios en los últimos 50 años está claramente dislocada entre aquellos que acceden y no acceden a educación terciaria y superior. Hay desigualdad en la inestabilidad en la inserción laboral. Y sobre todas las cosas, prácticamente se ha vuelto, y ahora voy a ir a un esquemita un cuadro que le robé a una colega, Tamara Shandy, por Twitter, para variar últimamente. Pero sobre todas las cosas, además, las expectativas de movilidad social en las sociedades contemporáneas, e inclusive en este Uruguay, tienen que ver con el acceso a la educación superior, ya no con el acceso a la educación secundaria. Por supuesto que tenemos un problema de base. Muchos menos jóvenes que lo que sucede en otros países con igual de desarrollo relativo terminan secundaria, y eso es un drama nacional. No estamos muy lejos, y de hecho tenemos una buena... Si uno compara la captación de aquellos que terminan secundaria y los que ingresan a educación superior, en Uruguay estamos en un nivel razonable, o sea, inclusive en la parte de arriba de las tablas. El problema es que terminan relativamente pocos, pero no podemos pensar en etapas, porque tampoco el mundo nos va a esperar. No es cómo vamos a hacer para terminar de completar la educación secundaria a nuestros jóvenes para luego ver cómo hacemos para que avance la educación terciaria y superior. Tenemos que pensar en avances sustantivos y paralelos en ambas dimensiones, porque ya estamos atrás en el mapa internacional. Las expectativas de movilidad social en el mundo también tienen que ver con el acceso a educación terciaria. Y acá también, en vuelta, es importante desconstruir algunos mitos.
La movilidad social en el mundo contemporáneo, la evidencia académica muestra que en la medida en que no se avance a la educación superior, está particularmente agotada. ¿Sí? Entonces voy a ir, para pensar por COVID, esto es Estados Unidos, ¿sí? Y la evolución de la... Me queda un minuto y voy a intentar completar un minuto, 2 ideas. Esto es porque tiene que ver también con el post-COVID. La evolución de los salarios de los trabajadores, del nivel de empleo, de los trabajadores con menor nivel de ingresos en Estados Unidos. Esto es una tendencia que viene de antes. Pero el mundo también se está dislocando en la pospandemia. Hoy, en esta pospandemia, a los trabajadores con mayor nivel de calificación están mejor inclusive que antes del 2019. Pero buena parte de los trabajadores con menor nivel de calificación o nivel salarial, estoy en una situación fuerte en este plano, están todavía muy lejos de los umbrales que teníamos en ese momento. ¿Sí? Entonces, yo quiero terminar con una frase, voy a pasarme todo esto, una frase de Angus Deaton, Premio Nobel de Economía del 2015. Él afirma, a principios del siglo XX, la principal distinción educativa era entre egresados y no egresados de secundaria. Hoy en día, cuando el nivel promedio de educación es mucho más alto, esa distinción es entre quienes tienen y quienes no tienen un nivel de educación universitaria. Por lo tanto, desde esa enseñanza de élite propia de la mitad del siglo XX, salvo en Estados Unidos, a esta enseñanza masiva y universal en muchos países que están en la punta, Uruguay tenemos que volver a razonar para estar en esta última discusión. Y no en la discusión de cómo transitamos de una enseñanza todavía relativamente masificada, pero lejos de una cobertura universal, a los estándares que hoy tienen países como Corea del Sur o como China, que en 20 años pasó de tener un 10% de tasa bruta de matriculación de educación terciaria a tener un 53%. Y eso es parte de la discusión que tenemos que dar en clave de política pública, en clave de funcionamiento de un sistema de educación terciaria y superior y su articulación con la educación secundaria. Muchas gracias. Voy a pedir, Natalia, si me permitís, una disculpa porque hay un evento de homenaje a Caldero Barcia a las 18 horas, por lo tanto, -10. Si se alarga la mesa, me voy a tener que retirar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Rodrigo, le damos ahora la palabra a Renato Perti. Renato Perti es decano de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay, es licenciado en Sociología y es máster en Investigación Educativa por IRDC de Canadá. A Renato Operti quería preguntarle, bueno, teniendo en cuenta la coyuntura actual signada por la digitalización y por la pandemia también, si considera que esta coyuntura, este contexto es una oportunidad o es un obstáculo para avanzar hacia transformaciones radicales desde el punto de vista educativo y cuáles deberían ser los ejes de esa reforma integral de la educación. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al Parlamento Nacional por esta iniciativa. Yo creo que el Uruguay, en cierta medida, muchas veces hemos sido poco generosos con el futuro, no lo hemos pensado. Y yo hablaría de futuros, como habla una filósofa china Hui, que es muy interesante leer, que dice, habla que uno tiene diferentes futuros, no hay un futuro. Y me parece, yo coincido con lo que dijo Gonzalo y Rodrigo en la esencia, y me gustaría partir de 3 valoraciones generales, porque creo que esto es un área de debate nacional. Primero, decir que el país, en tendencia de larga data, independientemente del color político del gobierno, después del régimen dictatorial, no ha dado respuestas educativas sostenibles. A la prueba está. Vos decís de China. China tiene una tasa de escolarización en la educación media que en poquito tiempo nos pasan en la tasa bruta de escolaridad terciaria. El Uruguay no ha dado respuestas. Hubo periodos más, menos intensos, uno podría discutir eso. Yo creo particularmente el periodo más intenso fue cuando lo lideró el profesor Germán Rama. Pero más allá de eso, más allá de esa anécdota histórica, me da la impresión que el Uruguay no ha tenido ni la fortaleza, ni la visión política, ni la visión de ustedes parlamentarios, y lo digo con respeto democrático, de entender que la educación es un fenómeno esencialmente político, societal y educativo, pero que es un fenómeno político. En Finlandia, el Parlamento es el que aprueba el currículo nacional. ¿Y por qué aprueba el marco curricular nacional el Parlamento finlandés? Porque en el currículo nacional están establecidas las principales formas, las principales ideas en que vamos a formar a las nuevas generaciones. Por tanto, me parece que ahí hay una necesidad de revalorizar
el diálogo político, técnico y educativo entrelazado. La segunda valoración me parece que es una buena noticia, pese a la situación devastadora de la pandemia. La pandemia nos ha abierto a discutir cosas fuera de la caja en educación. Nunca antes la habíamos, y muchas cosas que previo a la pandemia las veíamos con reticencia, con miedo, hoy las vemos mucho más posibles. Y eso es una oportunidad para Uruguay en el mundo. Y tercera valoración es, creo que esto hay que hacer una militancia nacional, de entender la profundidad del cambio educativo que Uruguay tiene que encarar. Esto no se arregla con proyectos, esto no se arregla con iniciativas aisladas, esto no se arregla con intervenciones separadas o parcializadas, esto se arregla con una profunda transformación integral de la educación y del sistema educativo. El Uruguay no va a responder a los problemas que Rodrigo decía de la escolaridad y la educación terciaria cuando más del 90%, cerca del 90% de los sectores más bajos de ingresos del Uruguay, el decir más bajo de ingresos, no logra cubrir la educación media. Es un país inviable en términos de oportunidades. Y es un país inviable en términos de oportunidades si nuestra prioridad es formar a las nuevas generaciones para un mundo sostenible. Hoy discutimos todo el día sobre sostenibilidad ambiental, social, política, cultural. Entonces, la tercera reflexión es, si queremos realmente formar a las nuevas generaciones para un mundo sostenible, tenemos que encarar una profunda transformación integral de la educación y del sistema educativo. Y el cuarto aspecto, esto no se arregla por más buena intención, y me consta la intención de la ANEP actual y del Ministro de Educación de encarar una reforma integral con un gobierno. Esto es un acuerdo interpartidario para 20 años. Y cometeríamos un gravísimo error en hacer nuevamente un cambio educativo de un gobierno. Piensen por un momento en que la reforma de bachillerato, que tenemos acá al vicepresidente de la ANEP que podrá hablar sobre el tema, piensen que la reforma de bachillerato sea finalmente una vía de entrada para una reforma integral a partir del 2023. Quienes van a tener la responsabilidad de llevar a cabo esa transformación van a ser el próximo gobierno. No importa el color político, ni me importa en este momento hablar de color político, sino que el Uruguay tiene que tejer un acuerdo educativo para 10 o 15, 20 años, y ustedes lo tienen que hacer en este lugar. Y si ustedes no lo hacen, ¿qué mensaje de confianza le pueden ustedes dar a los educadores de llevar a cabo esa transformación? Si ellos van a tener la incertidumbre de saber, bueno, si gana este, capaz que vuelve para atrás, y el otro, ya pasó en el Uruguay. Las únicas dos políticas educativas que se mantuvieron en los últimos 30 años en educación, no hablo de educación universitaria, estoy hablando de educación, pero universitaria fueron dos. La escuela de tiempo completo y la universalización de la educación inicial, con muy buenos resultados. El Uruguay logró universalizar la educación inicial en 3, 4 y 5 años. Sin embargo, otras políticas muy importantes, como los centros regionales de formación de profesores, como la reforma curricular de la educación media, fueron discontinuadas por una constelación de factores, de unos y de otros, y de muy distintos bandos y tendencias. Por eso yo creo que hay que tejer un acuerdo político de larga data, y también hay que tener una nueva ley de educación aprobada por esta administración, por este Parlamento Nacional. Nuestra ley de educación es obsoleta, es absolutamente pre-mundo disruptivo, es totalmente para otro mundo, es totalmente fraccionada, crea cantidad de organismos, instituciones. Es inviable. Es una invitación a la no gobernanza del sistema educativo, más que a la gobernanza del sistema educativo. Y por eso yo creo que quería decirles esto al principio porque me parece que es para situar la discusión, y por supuesto no voy a tener tiempo de poder entrar en todas las propuestas, pero sí quisiera darles 3 mensajes en base a estas valoraciones que he hecho. Yo creo que los países que más avanzan en la necesidad de congeniar la coyuntura con mediano y largo plazo, esto es que buscan respuestas educativas pensando en la coyuntura de mediano plazo y a su vez están abiertos a colaborar con el mundo, van a ser los que van a tener mejor posibilidad de formar un futuro más sostenible, inclusivo y justo para las nuevas sociedades. Es decir, abrirse al mundo, abrirse la cabeza. Eso implica a nuestro criterio una cuestión que me parece clave, que es tomar un dato solamente del mundo, de América Latina, nada más volviendo a lo que decía Rodrigo hoy. Proyectados los resultados de PISA, las pérdidas de aprendizaje en relación a la pandemia son un 37% solamente en comprensión lectora, ya de niveles de comprensión lectora bajísimos y con altos grados de desigualdad. Fíjense, eso hacia el futuro. Pero hay un dato, estamos haciendo un estudio con Harvard y UNESCO en este momento que va a ser publicado dentro de un mes,
donde mapeamos diferentes innovaciones educativas en el mundo y hemos llegado a algunas conclusiones. Hay buenas noticias. La pandemia, y las hemos sintetizado, no va a dar el tiempo acá para discutirlas en profundidad, las hemos sintetizado en 9 ideas que surgen de analizar lo que ha pasado en la pandemia en África, en Asia, en América Latina, en los países árabes, en Europa, en todos lados. Y estas 9 ideas son, primero, la determinación. El aprendizaje seguro de la pandemia es que es posible pensar un futuro mejor, que es posible reimaginar el futuro y que hay ventanas de oportunidades para repensar la educación y el sistemas educativos. El segundo aprendizaje es la experimentación. Nos hemos abierto a discutir ideas que antes no discutíamos. Currículum, pedagogía, evaluación, aprendizaje, tecnologías, combinar ideas. El mundo se ha convertido en un laboratorio y Uruguay tiene que aprovechar ese laboratorio para repensarse, para repensar la educación y el sistema educativo. El tercer elemento es la transformación. Está más que nunca la transformación sociedad, educación y cultura. La cuarta idea es conectar. Esto es una cuestión de conectar enfoques, ideas y temas. No hay un enfoque único en la educación, hay diversidad de enfoques que uno tiene que conectar e integrar. Una quinta idea es apuntalar a los alumnos y a los educadores como personas. El gran tema de la educación es reposicionar a la persona en su bienestar integral. No hay cambio educativo sin entender a la persona en su singularidad, sin dar una respuesta a sus propias necesidades como ser humano. Reconfigurar roles. ¿Cuánto hemos ganado en este periodo pandémico de reconfigurar el rol de las familias? De acercamiento a las familias, a las comunidades. Hay experiencias formidables en el mundo y en Uruguay también de las familias conectadas con la educación, combinando viejas y nuevas tecnologías, la radio, la televisión, internet, WhatsApp. Es un mundo increíble las cosas que se pueden hacer. Involucrar a diversidad de actores, entender que la educación es un recurso comunitario, no es un recurso intramuros. Se terminó la educación intramuros, no hay vuelta a un mundo pre-COVID. No hay vuelta a una educación puramente presencial. Y quien quiera creer, y quien quiera pasar, y quien quiera decir que es volver a un mundo pre-COVID, está condenando a las nuevas generaciones. Las está condenando porque el mundo de futuro es un mundo híbrido, un mundo de combinación e integración entre presencialidad y virtualidad. Combinar tecnologías, triangular evidencias, enfoques, intervenciones. Yo creo que estamos en ciernes de un renovado paradigma educativo. Y el Uruguay tiene la posibilidad, o entra en ese nuevo paradigma educativo, o nos consolidamos en la decadencia. Y lo digo con total respeto. Un país como el Uruguay, con las tradiciones sociales que tiene de Estado benefactor y de Estado garante, que tenga un 90% de los niños de los sectores más bajos ingresos, jóvenes, sin egresar de educación media, es una afrenta al país que socialmente fue el Uruguay históricamente, como un país de oportunidades, como un país enraizado en el concepto de un Estado social garante. Entonces, en ese sentido, quiero terminar, a ver si esto va así acá, diciendo que planteamos 6 pistas para transformar la educación, que no las vamos a poder desarrollar porque debo tener un par de minutos, nada más imagino. Esas 6 pistas para transformar la educación, primero es poner el foco en el alumno persona. Pensar, y hoy de mañana se habló y de tarde también, a la idea de formar a la persona bajo una perspectiva de formación a lo largo y ancho de toda la vida. Y romper con los muros. Romper con primaria separada de secundaria, romper con secundaria separada de UTU. ¿Por qué no podemos tener una educación básica de 10 años? ¿Por qué no podemos tener una educación media superior que integre la educación secundaria y la educación técnica? ¿Por qué ningún joven no tiene la posibilidad de poder cursar un estudio en educación técnica y otro en educación secundaria? Y ir de un lado para otro y navegar. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Cuál es el impedimento? Seguir trabajando sobre sistemas educativos fragmentados en niveles o sistemas. Si ya nos hemos dado cuenta que los subsistemas separados no nos dan respuesta a los problemas de los jóvenes y de los alumnos. La segunda idea es una flexibilidad, y eso el ministro Pablo ha hablado mucho largo tiempo de este tema. Flexibilidad en el sistema, flexibilidad institucional, flexibilidad curricular, flexibilidad pedagógica y docente, pero no separadas, integradas. Tercera idea, una educación local, una educación abierta al mundo, aterrizada localmente, pero la educación es mirada global con aterrizaje local, cultural y territorializado. Y quiero terminar con dos puntos más. Roles resignificados. Esto es repensar el rol de los alumnos, esto habla de los profesores y de la familia, esto habla Schleier y habla también Fernando Reismer, los padres y las madres como coaches del aprendizaje, empezar otro tipo de relación alumno, familia, comunidad. Quinto, hibridación de la educación. Se terminó la educación con un solo enfoque, con una sola propuesta pedagógica. Es un mundo híbrido, no solamente en cuanto a presencialidad y virtualidad,
sino en cuanto a enfoques, en cuanto a contenidos, en cuanto a estrategias y en cuanto a recursos. Y finalmente, dejo plantear 2 ideas. Esa hibridación de la educación no nos podría llevar a que Uruguay tuviera modos educativos híbridos y un marco curricular pedagógico docente híbrido de 13 a 18 años, donde cada centro educativo va seleccionando y va ajustándose, va combinando presencialidad y virtualidad en función de su contexto, y un marco educativo unitario de 13 a 18 años, que rompa con esa dispersión y fragmentación y esos muros terribles que al Uruguay le ha hecho mucho mal, entre primaria por un lado, secundaria por otro lado y técnica por otro, y formación docente por otro. Y segundo, Rodrigo lo dijo con mucha claridad y con mucha valentía, el Uruguay tiene que invertir mucho en conocimiento avanzado, y Gonzalo lo sabe mucho mejor que yo. Es clave conocer cómo el alumno aprende hoy día, cómo el alumno se relaciona con el proceso educativo, la integrar los conocimientos de neurociencias, de la psicología cognitiva, de la inteligencia artificial, de la ciencia de la educación. ¿Por qué no hacemos un máster pedagógico? ¿Por qué no nos planteamos un máster pedagógico? Un laboratorio pedagógico para el futuro. ¿Por qué no invertimos en tener un laboratorio, un máster pedagógico para... Francia lo ha hecho, Francia lo hizo bajo el gobierno de Macron. Puso en marcha un centro de investigación científica con esta característica al mando de los principales especialistas en neurociencias del mundo, que es Stalin Heim. ¿Por qué lo hizo? Para ayudar a la formación docente y a los educadores hoy día. ¿Por qué no hacemos un laboratorio de innovación pedagógica tipo Pasteur? Y tenemos la ventaja de que el plan Ceibal nos da una cantidad de elementos positivos para ese Pasteur pedagógico. Al igual que estamos pensando en fortalecer la ciencia y el avance del conocimiento, como bien decía Rodrigo, ¿por qué no pensamos en poner las baterías, en tener un laboratorio, un Pasteur pedagógico para que los alumnos puedan aprender todos? Y termino, para que todos los alumnos tengan, independientemente de su contexto, circunstancia de vida, estilo, tengan una oportunidad real de educarse y aprender. Eso hace a una sociedad equitativa y sostenible para el futuro. Gracias. Muchas gracias, Renato. Ahora le voy a dar la palabra a Ana Inés Balsa. Ana Inés Balsa es licenciada en Economía y es doctora en Economía por la Universidad de Boston, Massachusetts. Y voy a consultarle también a Ana Inés una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la inversión en primera infancia, no solamente en términos sociales y de desarrollo humano, sino también en términos económicos? ¿Y en qué situación está Uruguay en esa materia? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor también estar acá. Gracias, Natalia, por estar moderando tu pregunta. Muchas de las cosas que voy a decir ya han sido dichas, ¿no? Y bueno, creo que no está de más porque justamente coincido con el panel en que el problema que tenemos en la educación en Uruguay es gigante y por lo tanto repetir y repetir no es un tema que creo que vaya a estar de más. La idea general que voy a plantear en estos breves minutos es hablar un poquito de la economía del comportamiento, las oportunidades y desafíos y los pilares fundamentales que considero para el desarrollo del capital humano, donde está el rol crítico que tiene la primera infancia, la urgencia de un cambio veloz hacia la formación de competencias que exige el siglo XXI, y hay una competencia en particular que me interesa resaltar, que es el aprender a hacer. Y después, acompañando esto como pilar, la protección la protección social a lo largo de todo el ciclo de vida. Bueno, ya se ha venido hablando en todo el día de hoy de los grandes cambios, ¿no? La automatización, la digitalización, la innovación acelerada, la globalización, los cambios demográficos, el envejecimiento, el tema de empresas tecnológicas globales con un gran poder económico, social y político, los desafíos medioambientales, los desafíos políticos transnacionales. Y lo primero que quiero que quede es un sentido de la oportunidad, ¿no? Quiero que como uruguayos siempre tendemos a pensar, yo cuando empecé un poco a hacer la presentación empecé con los desafíos y los problemas que esto traía al Uruguay, y quiero empezar reforzando que hay enormes oportunidades para nuestro país a partir de la Revolución 4.0, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que le tenemos que transmitir a nuestros jóvenes, ¿no? Que hay oportunidades, que hay futuro. Eso es lo más importante y creo que tiene que ser el punto de partida. La Revolución 4.0, como ya se habló, ¿no? Trata el conocimiento como eje del sistema de valor, implica
la introducción de una cantidad de innovaciones a un ritmo muy acelerado, como la inteligencia artificial, la genómica, la robótica, la biotecnología, el aprendizaje automático, etcétera, que todo esto trae el potencial de mayor innovación, mayor productividad, mayores ingresos y mayor bienestar. O sea que subirnos a ese tren es clave para nuestro futuro y es clave para poder tener un crecimiento más sustentable y menos dependiente de lo que han sido los vaivenes históricos externos que nos han sido impuestos como economía. Hay montones de cosas que cuando decimos, bueno, cómo empezar a transitar el camino hacia la revolución 4.0, que surgen, ¿no? O sea, tener un capital humano con alto potencial, la educación superior, accesible y de calidad, una capacitación y actualización permanente, investigación y desarrollo, articulación de la ciencia con el sector productivo, innovación, redes de conocimiento. O sea, podríamos hablar de muchísimas cosas y a mí me fue difícil decir en estos 12 minutos de qué voy a hablar. Y elijo concentrarme en lo que yo considero los pilares, sin lo cual no vamos a poder transitar hacia ningún lado, y es el tema del capital humano con alto potencial. Precisamos una masa crítica en Uruguay de capital humano con potencialidad. ¿Cuáles son los desafíos, ahora sí, que vienen asociados a este camino, a este camino, y yo diría a esta realidad, porque no nos podemos salir? Sí tenemos la oportunidad de entrar, pero el mundo ya lo está viviendo y si nosotros no nos subimos, vamos a quedar afuera. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? Bueno, los desafíos tienen que ver, en primer lugar, con esto de que las ocupaciones más básicas, las ocupaciones más rutinarias, van a quedar obsoletas, los individuos que tienen capacidades cognitivas básicas no van a tener empleabilidad, va a haber una alternancia entre periodos de empleo y desempleo importantes. El cambio acelerado y disruptivo va a generar una alta incertidumbre y una alta desprotección financiera en los periodos de desempleo. Esto va a traer altos niveles de estrés y a su vez una sensación que para mí es una de las cosas que considero más importante, una sensación de indivisibilidad y de irrelevancia, el sentir que no servimos para la sociedad, no somos útiles para la sociedad. Y ese sentido yo diría que es casi peor que la explotación, ¿no? Estoy hablando ya de un sentido de que nadie me mira, no existo para nadie, ¿no? Entonces, eso va a generar muchos problemas que van a tener que ver con la salud mental de los individuos. Le sumamos a esto la manipulación de las preferencias, de los gustos, de las necesidades, de los comportamientos por parte de las grandes empresas tecnológicas. Hoy estamos a su merced y casi saben más de nosotros en algunas cosas de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Y esto implica como un jaque a la libertad, ¿no? Y el decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué prioridades tengo? ¿Esto es una elección mía o es una elección que me están imponiendo de otros lados? Eso me parece que es un punto clave en todo este proceso de la Revolución 4.0. Y bueno, y atado a todo, obviamente, una enorme profundización de las dificultades, dado que claramente los más desfavorecidos, los que tienen menor capital humano, menor nivel educativo, van a ser los más afectados. Entonces, ¿por dónde es el tránsito? ¿Por dónde hay que empezar y empezar firmes y sin titubeos de una vez por todas? Es generando este capital humano con alto potencial, generando un sistema educativo flexible, autónomo y con liderazgos fuertes y un sistema adecuado de protección social. Eso diría que son los tres pilares. Entonces, cuando voy al primer pilar del capital humano, empiezo por lo más básico, que es la primera infancia. En Uruguay creo que estamos empezando a entender que sin una primera infancia sólida, una primera infancia que enfrente entornos amorosos, entornos con vínculos que le favorezcan la seguridad emocional, que le favorezcan la necesidad de explorar, sin eso no vamos a lograr desarrollar plenamente a nuestros niños. Por lo tanto, tenemos que estar mirando a todos los hogares donde hay inseguridad alimentaria, donde hay violencia, donde hay estrés, donde hay problemas de salud mental, donde no hay estimulación temprana adecuada, y como sociedad es clave que nos ocupemos de esto antes que nada, porque sin una primera infancia que se desarrolle no tenemos las siguientes etapas y no vamos hacia ningún lado en la Revolución 4.0. Un poco, Natalia, tú me preguntabas,
qué datos o qué estadísticas hay en Uruguay de la primera infancia. Y bueno, sabemos que hay unas desigualdades muy importantes, ¿no?, a nivel socioeconómico. Si nosotros medimos desarrollo infantil en una cantidad de dimensiones, desarrollo socioemocional, resolución de problemas, motricidad fina, lenguaje, comunicación, la dimensión que elijamos, el quintil más bajo de la población tiene riesgos mucho más altos de desarrollo que el quintil más alto. En algunos casos que duplican los riesgos de desarrollo del quintil más alto. La pobreza en Uruguay, la pobreza infantil en Uruguay, 1 de cada 5 niños está en situación de pobreza. O sea, 1 de cada 5 de nuestros futuros jóvenes enfrenta en su entorno problemas que probablemente limiten su capacidad de desarrollo. La tasa de asistencia a un centro educativo, ¿qué les estamos dando hoy? Entendemos que la educación inicial es importante, existe el plan CAIF, ha existido la universalización de la educación preescolar a nivel de 4 y 5 años, que ha sido un gran progreso. Pero cuando miramos la oferta de centros educativos entre el primer quintil y el quintil 5, vemos que el primer quintil, apenas la mitad asiste a un centro educativo entre los niños de 2 y 3 años versus el 90% en el quintil 5. Entonces, como base, precisamos mejorar la igualdad de oportunidades en la primera infancia. Es clave para poder progresar. Tenemos mucha evidencia, y no me voy a detener mucho porque no me da el tiempo, pero hay muchísima evidencia de que la primera infancia rinde y mucho. Investigaciones recientes para Estados Unidos decían que por cada $1 invertido en un proyecto de primera infancia, la sociedad sacaba $5, ¿no? Y son tasas de retornos enormes, gigantes. Entonces, cuando pensamos en qué invertir, es una inversión que está súper probada, que genera retornos de largo plazo. Además de todo, la dimensión ética y garante de los derechos de que un niño se desarrolle plenamente. Por lo tanto, a nivel de primera infancia, tenemos que seguir trabajando en asegurar la igualdad de oportunidades, programas que acompañen a las familias, que fortalezcan las parentalidades, programas que ayuden a ofrecer cuidados de calidad, de educación inicial, programas de transferencias monetarias, licencias parentales, flexibilidad laboral. Casi que mi agenda era igual a la de Saldain en este punto, era la misma transparencia. Pero bueno, es importante y coincidimos que es un punto clave. El segundo pilar, un sistema educativo dinámico, disruptivo, empoderador y colaborativo. Y acá, capaz que yo voy a volver a unos gráficos, ¿no?, que ya todos los hemos visto millones de veces, ¿no? La tasa de egreso de educación media en el Uruguay, pero a mí me importa señalar la lentitud del progreso, ¿no? Si uno mira esta gráfica, ¿no?, bueno, tenemos un rezago con América Latina importante, ¿no? Estamos por debajo, bastante por debajo de América Latina en tasas de egreso, pero además la lentitud con la que hemos logrado avanzar es exasperante, ¿no? No podemos tener tantos jóvenes que queden sin egresar de la educación media. En este sentido, bueno, ¿qué le queremos dar a estos jóvenes? Y esto ya se ha repetido muchas veces, pero me interesa volver a insistir que las competencias del siglo XXI, lo que decía Gonzalo, la creatividad, el pensamiento crítico, queremos generar inventores, queremos generar gente que sea disruptiva, que logre dar soluciones nuevas a problemas viejos, la alfabetización digital, la interdisciplinariedad, temas que tienen que ver con el aprender a hacer o el aprender a emprender, la empleabilidad, el emprendedurismo, la negociación, la cooperación, la comunicación. Y me importa señalar mucho el aprender a hacer, porque quizás acá es donde menos se ha hablado o menos hemos intercambiado de esto, ¿no? Y es un poco en esta sociedad que nos toca vivir de altos estreses, de invisibilidad por momentos, de manipulación por parte de los grandes poderes económicos, tecnológicos, por otros momentos, ¿no? Es necesario volver a centrarnos y decir, bueno, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que saber dónde enfocamos la atención, dónde fijamos las prioridades, tener un sentido de propósito, saber autogestionarnos como personas, saber ser resilientes cuando fracasamos, generar
saber producir salud, saber que la prevención me va a llevar a no tener enfermedades crónicas en el futuro, saber cómo administrar mi bienestar. Eso no lo estamos aprendiendo a nivel de la escuela y creo que ni siquiera se está hablando demasiado todavía. Entonces me parece crítico que el aprender a hacer asuma una dimensión clave en este proceso de las competencias del siglo XXI. Y bueno, después la ciudadanía, obviamente la ciudadanía digital, aprender a comunicarnos en las redes, aprender a expresarnos, aprender a discutir ideas, la sostenibilidad ambiental, el respeto por la diversidad, la inclusión. Bueno, me estoy quedando sin tiempo. En todo esto, quizás lo que más quisiera resaltar es que nosotros queremos que el sistema ayude a generar esto en nuestros jóvenes, pero quizás los docentes son los primeros víctimas del proceso de cambio acelerado y disruptivo que hemos vivido, o que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Son los que han quedado obsoletos, los que su formación ya no sirve para formar estos jóvenes que queremos generar. Entonces tenemos que enfocarnos en ellos, tenemos que enfocarnos en que salgan de esa obsolescencia. Y de hecho, la pandemia ha demostrado un poco, como decía Renato, ¿no? Que los docentes han logrado ser creativos, han logrado sacar a luz cuando se les exige, cuando no tienen alternativa, ¿no? Cuando no tienen opciones, han logrado usar herramientas que realmente han podido acceder a los jóvenes desde otro lado. Entonces me parece crítico, es decir, la pregunta capaz que más clave para ver desde dónde poder desenredar este nudo que no logramos sacar es cómo hacer para que el cambio surja desde dentro y que los docentes sean los agentes de disrupción y de cambio. Y en ese sentido, no sé, una propuesta, mandemos 200, 300 docentes al mundo, mandémoslos a Finlandia, mandémoslos a Corea del Norte, mandémoslos a Singapur, que intercambien, que vengan con el nuevo mundo, que vengan con las tecnologías en sus manos, con el gran cambio. Quizás es la manera de que esto se desenrede, porque hemos probado muchísimas cosas y la verdad que no lo hemos logrado. Y bueno, y con esto quedo por acá. Muchas gracias a los panelistas. Asumo que por una cuestión de tiempo, estoy mirando a Bruno, que está conversando, pero asumo que no tenemos tiempo para preguntas. Estamos muy retrasados. Estamos atrasados. Bueno, entonces agradecemos. Hubo varias propuestas acá. Bueno, recién Ana Inés decía el tema de enviar docentes, que los docentes se conviertan en agentes de cambio, enviarlos a ver experiencias en otros países. Hablaba Gonzalo del tema de generar o educar inventores, ¿no? Crear inventores. Y conversábamos un poco acá también cómo es eso de educar inventores, ¿no? Es todo un desafío, ¿no? O educar para la creatividad. Y hablaba Renato de un laboratorio pedagógico y hablaba Rodrigo que precisamos más estudiantes universitarios, así que ya los legisladores y todos escuchamos varias propuestas. Muchas gracias a todos, fue muy interesante y muchas gracias al Parlamento por organizar esta actividad tan necesaria y tan relevante. Gracias.